adoramos, Señor, te exaltamos. ¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿Tristes? Gozosos, amén, porque Dios ha sido bueno. Gozosos porque hemos visto su mano poderosa, pero también hemos visto una transformación en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, amén. Vamos a orar por la palabra, amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Creemos que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Te ruego, Padre, que uses mis labios, mi boca, Señor, para hablar tu verdad. Creemos en tu palabra de principio a fin y creemos, Señor, que hoy tu misericordia nos alcanza y nos instruye por medio de tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, mi amado. Damos gracias a Dios. Estamos en medio de un ayuno, ¿cierto? ¿Cuántos están ayunando? Amén. La iglesia Monte Ararat está ayunando. Estamos ayunando en esas semanas, pero podemos ver que no hemos cambiado físicamente, ¿verdad? Quizás hemos bajado algunos kilitos, quizás, pero seguimos teniendo el mismo cabello negro. Yo sigo siendo de la misma estatura, sigo teniendo el mismo cabello, sigo teniendo las mismas facciones, ¿verdad? El ayuno que cambia mi ADN espiritual. Usted y yo seguimos siendo iguales físicamente, seguimos siendo normales, pero el Señor quiere hacer una transformación en nosotros por dentro. Él quiere transformarnos por dentro. Él quiere cambiar extremadamente nuestro ADN. Un cambio extremo a través del ayuno, a través de la oración y a través de su palabra. El Señor quiere transformar, mi amado, nuestro corazón, nuestra mente, pero también nuestra forma de hablar. Porque el Dios que usted y yo conocemos es experto en eso. Es experto en cambiar nuestro interior, pero también que se vea reflejado en nuestro exterior. Él nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cuántos lo creen? Él transforma todo en nosotros. Y para eso quiero llevarte a este precioso pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 58. Versículo 6, amén. Antes de leerlo, este pasaje sucede después de que el pueblo de Dios regresa de Babilonia después de ser esclavizado. Ellos regresan a su tierra, a su pueblo, pero se encuentran con que hay personas más posicionadas que otras. Sirven al Señor, sí, pero hay algunos que tienen más recursos y otros que tienen menos recursos. Y dice la palabra de Dios así: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, ¿qué va a pasar, mis amados? Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores maliciosos. Amén. Dios le da una orden clara a Isaías y le dice: grita fuerte,
Dile a mi pueblo Israel en qué está fallando. Dile a mi pueblo en qué está pecando. Isaías 58, 3, 5. ¿Qué era lo que decía el pueblo de Israel? Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. El pueblo de Israel estaba diciéndole esto como un reclamo a Jehová, y el Señor le responde así: es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. El Señor le dio una indicación fuerte a Isaías. Le decía: dile a mi pueblo cuáles son sus pecados. El pueblo de Dios comenzó a ayunar porque sabían que en el ayuno hay respuesta. Ellos comenzaron a ayunar porque sabían que en el ayuno había respuesta de parte de Dios. Pero mi amado, aparte de abstenernos de comer o dejar de comer, el Señor quiere transformar nuestro corazón. El Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros. El Señor quiere transformarnos interiormente. Estaban ayunando el pueblo del Señor, pero tenían un corazón endurecido. Tenían un corazón manchado. El Señor les dice claramente: mientras ustedes ayunen de esa manera y no suelten las cadenas, mientras ustedes ayunen y no dejen que yo haga algo en su corazón, en su mente, en su manera de hablar, en su manera de actuar, no sirve de nada. No sirve de nada que te sacrifiques. El ayuno va acompañado de oración. El ayuno va acompañado de leer la palabra. Pero si tú y yo estamos ayunando y no dejamos que el Señor haga algo nuevo en nosotros, ¿sabes qué está pasando? Nos estamos malpasando nada más. Estamos haciendo un sacrificio vano. Solamente estamos haciendo dieta, solamente estamos siguiendo un mandato, pero sin tener la revelación de que Dios quiere transformarnos, de que Dios quiere cambiarnos. Nosotros vamos a ayunar correctamente, ¿cierto? Vamos a ayunar de la manera que le agrada al Señor. Quizás tú estás ayunando, pero tu mamá y tu papá están enfermos y ni siquiera un mensaje les mandas, ni siquiera una llamada. Estás ayunando, pero estás maldiciendo a tus hijos. Estás ayunando, pero hablas maldiciones, maltratas a tus hijos, a tu familia. El Señor quiere transformar nuestro núcleo familiar. El Señor quiere cambiar muchas cosas en nuestro entorno familiar. Dios quiere que haya una reconciliación. Cuando tú puedas ayudar a alguien, ayúdalo, mi hermano. Si tienes las posibilidades, hazlo. Y así Dios va a escuchar nuestro clamor el día que ayunemos. Así Dios va a escuchar nuestra alabanza, nuestra oración, el día que le digamos: Señor, me presento ante ti con este ayuno. Yo quiero que me transformes. Yo quiero que hagas algo nuevo en mí. El ayuno no es para decirle: Señor, tú vas a hacer lo que yo te diga. Señor, vas a hacer lo que yo te pida. No, el ayuno es para que tú y yo tengamos entendimiento, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en mí, para que tú y yo seamos transformados. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios, no. El ayuno es para que tú y yo seamos cambiados. Que cuando Él trae una prueba y dices: voy a ayunar, no para que el Señor haga mi voluntad, no, yo voy a ayunar para que Dios me dé entendimiento. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi interior? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi corazón? El ayuno es para que tú y yo seamos transformados.
El ayuno revela las cadenas que deben romper. Por eso el Señor dice: el ayuno que yo apruebo es que sueltes las cadenas, es que dejes de amenazar, es que dejes de criticar, es que dejes de maldecir, es que dejes de hablar vanidades. ¿Qué es hablar vanidades? Hablar palabras sin sentido, hablar chistes en doble sentido. Es el chisme, es palabras que no edifican, es palabras de maldición, palabras que destruyen. Tú y yo vamos a dejar de hablar vanidades, mi amado. El Señor quiere que rompamos cadenas. El Señor quiere que permitamos que toda cadena de opresión sea rota, sea quebrada. Nuestro ayuno tiene que ser diferente, mi amado. Nuestro ayuno tiene que ser el correcto. Hay tantas cosas que son cadenas, que quizás tú no las ves, pero están ahí. Diga conmigo: pero en este ayuno voy a ser libre. Toda opresión se va a ir de mi vida y de mi casa. Amén. ¿Cuántos lo creen? En este ayuno vamos a ser totalmente libres. El ADN espiritual es la identidad de Cristo. Así como el ADN nos define físicamente, tú y yo podemos decir: yo me parezco a mi mamá, a mi papá es alto, yo también soy alto. Mi papá tiene ese color de ojos, yo también tengo ese color de ojos. Sí, ese es el ADN biológico. Pero el Señor en esta mañana quiere quitar todo lo malo que venía de papá, de mamá, de mi abuelo, de los bisabuelos. Que se ha quitado toda opresión y que nuestro ser sea transformado. Que tengamos el ADN de Cristo, que tengamos la mente de Cristo. ¿Sabes lo que va a hacer este ayuno? Va a reforzar nuestra identidad en Cristo, va a reforzar lo que somos en Cristo. Cuando permitimos que Dios ponga en nosotros su ADN espiritual, tú y yo no vamos a ser los mismos. Tú y yo vamos a ser cambiados, tú y yo vamos a ser diferentes. Romanos 12:1 dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿A quién tenemos que entregar nuestro cuerpo? A Dios. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Su voluntad, ¿cómo es, mi amado? Buena, agradable y perfecta. ¿A quién tenemos que entregarle nuestro cuerpo? A Dios. Cuando tú entregas tu cuerpo a Dios, tú ya no se la estás entregando a la prostituta. Tú ya no le estás entregando tu cuerpo al novio, a la novia que te está diciendo esa pruebita de amor. No, cuando tú le entregas tu cuerpo a Cristo, Dios va a hacer un diseño en ti. Dios va a entrar en tu vida. La Biblia dice: entreguen su cuerpo al Señor para que yo los transforme y yo voy a cambiar su manera de vivir. Sus manos no fueron diseñadas para tener un cigarrillo en la mano. Tus manos no fueron diseñadas para tener alcohol en tu mano. Tus manos no fueron diseñadas para acariciar al hombre, a la mujer ajena. Tus manos no fueron diseñadas para estar mandando mensajes a alguien que no es tu esposo, a alguien que no es tu esposa. No, tus pies no fueron diseñados para caminar a lugares de pecado. Dios quiere que le entreguemos también nuestro cuerpo. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios no diseñó tu mente para que pienses cosas perversas.
Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, que tengamos la mente de Cristo. El ADN de Dios me cambia y me transforma. Y es por eso que escuchas muchas veces: en esa iglesia te lavaron el cerebro. En esa iglesia el pastor te lavó el cerebro. En esa iglesia el líder es experto en convencer. En esa iglesia tu amiguita, tu amiguito te convenció y te manipuló. No, aquí se habla la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios me enseña y me está diciendo que Dios me va a cambiar mi manera de pensar, que Dios va a transformar mi mente, que yo voy a tener la mente de Cristo. Diga conmigo: Señor, cambia mi mente. Señor, transforma mi manera de pensar. Si el Señor ha transformado tu mente, ya no piensas en el alcohol, ya no piensas en el cigarro, ya no piensas en el adulterio, ya no piensas en la fornicación. Ya vas a pensar en entregarle todo al Señor. ¿A cuántos Dios les ha lavado el cerebro? Amén, ¿verdad? A todos nos ha lavado el cerebro. Cuando alguien te diga es que te lavaron el cerebro, dile sí. Porque estaba muy sucio, había mucha basura, había mucha porquería, había mucha maldición. Dios me lavó el cerebro, amén. Pero no me lo lavó el pastor, ni la hermana Rose, ni el líder, ¿verdad? No, mi vida ha sido transformada. Y que tú le puedas decir, y te invito también a que tu vida sea transformada, a que tu mente sea transformada. Seamos un testimonio, seamos luz, seamos esa sal que necesita la tierra. No te avergüences de ese Dios que te ha librado. No te avergüences de ese Dios que te ha sanado, que te ha transformado. Que tú le puedas decir: hubo un cambio en mí, y tú también lo puedes tener. Ese es el Cristo que tú y yo tenemos. Ese es el Cristo que cambia nuestra mente y nuestra manera de pensar, amén. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban, ¿cómo estábamos antes, mis amados? Muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes estábamos muertos. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer al Señor. Caminábamos, íbamos de un lugar a otro, pero dice la palabra que estábamos muertos. Porque a pesar de las muchas fiestas, a pesar de las muchas mujeres, llegaba el otro día y sentías ese vacío, ¿cierto o no? Había ese vacío, y hoy te vengo a decir que si estás muerto, como dice la palabra, hoy el Señor te levanta y te resucita en una nueva persona. Hoy el Señor te transforma. Hoy el Señor da vida a ti, da vida a tu espíritu y te levanta. Eso es lo que deseamos, porque no hay imposible para mi Padre Celestial. No hay imposible para el Dios que tú y yo servimos. Un muerto, ¿cómo huele? ¿Huele rico? ¿Sabes a qué olíamos antes? ¿Sabes a qué olías antes? Alcohol, a cigarro, a fornicación, a adulterio, a droga. Estábamos muertos y a pesar de que nos perfumáramos, seguíamos oliendo mal. Seguíamos oliendo a pecado. Pero hoy desciende el perfume de Dios como ese bálsamo que nos transforma, que rompe toda cadena. Hoy el perfume del Señor desciende sobre cada uno de nosotros y aquel que necesita ser transformado. Amén. Efesios 2:4. Hoy vamos a leer mucha palabra. Amén. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó poquito, y nos amó
tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan rico en misericordia, qué Dios tan amoroso. Usted está sentado en lugares celestiales, ¿no se alegra de eso? Usted ya no está sentado en la banca de los malvados. Usted ya no está sentado viendo lo que no tiene que ver. Usted ya no está sentado frente a un brujo esperando a que le lean la mano. Usted no está sentado frente a un hechicero esperando a que le haga una limpia. Usted está sentado en lugares celestiales. Nada de eso. Usted no necesita la protección de un hechicero, de un brujo. Usted no necesita ninguna cadenita, ninguna pulsera, ningún amuleto. ¿Sabes lo que necesitas, mi amado? Es la bendición de Dios, es la palabra de Dios, es su bendición. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios que nos transforma, que nos limpia, que nos renueva, que nos hace libres de toda contaminación. Es que, pastora, me hicieron brujería. Es que, pastor, ataron a mi esposo. Por el poder de la sangre preciosa de Jesús, todo eso se rompe. Por el poder de la palabra de Dios, toda atadura y toda opresión se va a lo más profundo de la mar. Tú y yo necesitamos la protección de Dios. El Señor pelea por ti y por mí. El Señor pelea por ti y por mí. Y nada de lo que diga el mundo, nada de lo que diga el hechicero va a tener una acción en tu vida, porque el Señor nos limpia. El ADN de Cristo nos limpia y cambia nuestro ser. En el nombre de Jesús, todo eso se rompe, todo eso se quiebra. Mis manos y mis pies no fueron diseñados para hacer el mal. Mis manos y mis pies fueron diseñados para alabar al Señor. Yo fui diseñada, tú fuiste diseñado, ¿sabes para qué? Para correr al altar del Señor. Fuimos diseñados para venir ante su altar y decirle: Señor, me entrego totalmente a ti. Nuestras manos fueron diseñadas para alabarle, para glorificarle, para decirle: gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Nuestra boca fue diseñada para hablar las buenas nuevas de nuestro Señor, para dar la buena noticia de salvación. Nuestra boca fue diseñada para bendecir. Nuestra boca fue diseñada para hablar verdad y para hablar de la gracia de nuestro Señor. A eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó nuestro Padre Celestial: a adorarle, a glorificarle, pero también a contarle al mundo que hay un Dios bueno, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que quiere transformar nuestro ADN espiritual, que hay un Dios que quiere renovar nuestra vida, restaurar vidas, matrimonios, familias. Ese es el Dios que tú y yo servimos. ¿Cómo el ayuno va a cambiar mi ADN? Vamos a empezar con nuestra boca y nuestra lengua, mis amados. Usted no le vuelve a decir a su hijo: este es igualito al tío, este es igualito al abuelo. Quizás sí nos parecemos físicamente a nuestros abuelos, a nuestros padres, sí, pero usted no le vuelva a decir a su hijo: es igualito al tío, igual de coqueto, igual de mujeriego, igual de perezoso, igual de maldiciente. No, hermano, diga en el nombre de Jesús:
todo ADN que venían arrastrando mis generaciones, lo que veo en el sobrino, lo que veo en el sobrino, lo que veo en el primo, en el tío, en el abuelo, es quebrado por la sangre preciosa de Jesús. Mis generaciones van a caminar en bendición, mis generaciones van a ser diferentes. Lo que tú y yo pasamos no lo van a pasar nuestros hijos. Rompe toda cadena de maldición generacional. Hoy se rompen cadenas. Tú y yo no vamos a hablar palabras de maldición sobre nuestros hijos. No compares a los niños, no compares a tu familia, no lo compares con nadie. Lo que fue ya pasó. Si hubo maldiciones, el Señor las ha quitado. Si tú has decidido seguirle, si tú has decidido que Él entre en tu vida, no digas igualito al abuelo, murió en la cárcel, igualito al bisabuelo, murió de alcohólico. No, aquí no existe eso. Y que digas, y por ahí va el otro. Es que su abuelo le dejó el legado de maldición, el legado de alcoholismo. No, no, no. Aquí no hay legados de maldición, aquí hay legados de bendición. Usted va a comenzar a hablar palabra de Dios. Usted va a comenzar a hablar en su casa y no dejar que el enemigo tome ventaja. Usted tiene la palabra en la boca, la palabra de bendición o maldición, la palabra de vida o de muerte. Usted tiene la palabra que edifica o destruye. Usted tiene la palabra que arruina o la palabra que prospera. ¿Qué palabra estamos hablando a nuestros hijos? ¿Qué palabra estamos hablando a nuestras generaciones? Usted tiene el poder en su boca. Diga conmigo: tengo el poder en mi boca. Tengo el poder en mi boca. Cuando nos levantamos al llevar a nuestros hijos a la escuela y los dejamos en la entrada de la escuela, ¿qué es lo que tú haces? Decirle: bájate rápido, rápido, que ya se nos hizo tarde. No, lo que tú dices es: Dios está contigo, y toda palabra de maldición y todo aquello que quiera ir en tu contra, el Señor te protege. Tú le dices: Dios te bendiga, Dios está contigo. ¿Sabes yo lo que hago? Todos los días les digo: hoy va a ser un gran día porque Dios está contigo. Dios está contigo, Alex. Dios está contigo, Esther. Y llega un momento donde me dicen: ¿por qué dices que este día es un gran día? Todos los días son iguales. ¿Por qué siempre dices eso? Es que tú y yo debemos de hablar palabra de bendición. ¿Sabes? Nuestros hijos están rodeados de tantas cosas que no sabemos y no nos damos cuenta, que llegan a la escuela y escuchan palabra de maldición. Es que tú no puedes, hoy no pudiste hacer la suma, hoy no pudiste hacer eso, no lo vas a lograr. No ves a tu compañero. Mi amado, tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: herencia de Jehová son nuestros hijos. ¿Y qué es lo que hacemos con una herencia? La atesoramos, la cuidamos, la protegemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos? Que al amanecer, aunque tú y yo nos sentimos derrumbados, que no tenemos ganas ni de levantarnos, nosotros no vamos a expresarle eso a nuestros pequeños. Nosotros vamos a decirles: Dios está contigo y te bendigo y hoy será un nuevo día. Este es el día que el Señor ha creado. Este es el día donde tú vas a ver la mano de Dios. Este es el día donde el Señor te mostrará su poder. ¿Cuántos creen que debemos de hablar palabra de bendición sobre nuestras generaciones? Mi amado, jamás compares a tus hijos. Cada uno de nosotros, aunque seamos físicamente igual a nuestros abuelos, a nuestros padres, cada uno de nosotros vamos a recibir la revelación de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el propósito de Dios, pero tenemos una asignación especial, una asignación diferente. Así que a partir de hoy vamos a hablar vida y no muerte. Vamos a hablar bendición y no maldición.
¿Cuántos estamos alegres que el Señor rompió toda maldición generacional? Que el Señor limpió toda maldición, quitó toda cadena de opresión, todo lo que seguía persiguiendo a mis generaciones es quitado. No vuelvas a dejar que el enemigo tome ventaja sobre tus pequeños, sobre tus hijos, sobre tus nietos. No vuelvas a dejar que el enemigo tome ventaja. Isaías 58:6 dice así: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien las cargas de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Usted a estas alturas ya debe de saber qué atadura trae. A estas alturas ya debemos de saber qué es lo que nos está atando, qué es lo que no deja que agrademos al Señor. Pero usted hoy, en el nombre de Jesús y en un acto profético y de fe, va a romper toda cadena de opresión, va a romper todo aquello que impide que su corazón sea un corazón de carne, todo aquello que ha endurecido su corazón, que ayuna y no ve respuesta, que ayuna y en lugar de ser de bendición es de maldición para que usted se enoje. No, hoy toda cadena se rompe. Usted tiene el poder de Dios y Dios nos dio la autoridad. Pero ¿cómo obtengo la autoridad de Dios? Obedeciendo la palabra, obedeciendo la palabra del Señor. El pecado y la opresión se convierten en cadenas invisibles. La gente no los ve, pero están ahí. Usted ha dicho muchas veces, el enemigo ha dicho a usted muchas veces: eres el peor, eres la peor, mira lo que has hecho. Mira lo que hiciste hace años, ya no hay perdón para ti. Esas son palabras del enemigo, esas son palabras del diablo, pero aquí hay una palabra de Dios. Como decía el salmista: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, Señor. De los pecados de mi juventud no te acuerdes. Acuérdate de mí y ten misericordia. Borra mis rebeliones y espíritu noble me sustenten. Y el Señor dice en su palabra: por amor a mí mismo yo borro todas tus rebeliones. Por amor a mí mismo yo borro todos tus pecados. Ya deja de culparte, acepta el perdón de Dios y sigue su palabra, obedece su palabra. Dice su bendita palabra que Él nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha comprado de nuevo. Pero tú necesitas decirle: Señor, aquí estoy. Sé que me has perdonado y ahora voy a seguir tu palabra. Aquí está el Señor, mi amado, lavando, perdonando, restaurando y quitando toda culpa. Quitando toda culpa que te trae insomnio, quitando toda culpa que quizás no te deja dormir, que solamente estás pensando: aquí hay un Dios de esperanza, aquí hay un Dios de misericordia, aquí hay un Dios de amor. No necesitas que un brujo te venga a dar palmadas, que te venga a dar golpes en la espalda. Mi amado, a Jesucristo lo azotaron, a Jesucristo lo azotaron y por sus llagas somos liberados. Por sus llagas somos sanos, por sus llagas somos transformados. Dios es bueno. Qué Dios tan bueno tenemos, qué Dios tan hermoso, tan maravilloso tenemos, que Él ha llevado nuestro pecado a lo más profundo de la mar. ¿Cómo se cambia mi ADN, pastora? Diga conmigo: con la palabra. Lea la palabra, memorice la palabra, estudie la palabra. Que cuando tú y yo salgamos a la calle y haya palabra de maldición, tú puedas responder con la palabra, puedas decir: no, eso no es lo que Dios dice de mí, eso no es lo que Dios quiere para mi vida, ese no es mi futuro, ese no es mi destino. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en sus estatutos, yo creo en su promesa, yo creo en su dirección.
Cuando hay un hombre y una mujer de Dios que saben palabra, es cuando tú y yo lanzamos un misil al enemigo y lo derrotamos. Vamos a derrotar al enemigo con la palabra de Dios. Vamos a derrotar al enemigo con lo que tú y yo sabemos de la palabra. Usted le dice: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Usted le dice al enemigo: Jesucristo ya te venció. Mi casa y yo le pertenecemos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa es una casa de oración. Mi hogar es un hogar bendecido por Dios. En este lugar no hay arma forjada, no hay maldición que acecha a mis hijos. En mi casa se sirve al Señor y se obedece al Señor. Juan 15:3 dice así: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Su palabra nos purifica y su palabra nos poda, su palabra nos transforma. Una palabra del Señor basta, mi amado. Una palabra del Señor es suficiente para nuestras vidas en esos momentos de llanto, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de angustia. Una palabra del Señor basta. Tú y yo vamos a declarar que nuestra casa es limpia. Vamos a declarar que nuestras generaciones caminarán en bendición. Vamos a declarar que toda hechicería, toda brujería, que toda contaminación, que todo pecado se va por el poder que hay en el nombre de Jesús. Nuestra casa es casa de Dios. Nuestro hogar es un hogar que le sirve al Señor. Permitamos que su palabra nos cambie y nos transforme. Permitamos que su palabra nos limpie. A usted no lo cambia el pastor, a usted no lo cambia la pastora, a usted no lo cambia el líder, a usted no lo cambia el hermano, la hermana. A usted lo cambia una vida bendecida, una vida en obediencia al Señor, una vida en oración, una vida en ayuno. Herramientas poderosas que el Señor nos ha dejado, herramientas preciosas que el Señor nos ha dejado. Por eso el enemigo no quiere que ores, el enemigo no quiere que ayunes, el enemigo no quiere que leas la palabra de Dios. Por eso te duermes, por eso te mareas, por eso te sientes mal, por eso comienza a darte gastritis cuando has decidido hacer el ayuno. No, usted y yo vamos a resistir al diablo, y dice su palabra: y él huirá en el nombre de Jesús, y él huirá en el nombre de Jesús. Isaías 54 dice: ningún arma forjada prosperará en contra de mí. Repítelo conmigo: ningún arma forjada prosperará contra mí. Ningún arma forjada prosperará contra mí. Eso es palabra de Dios. Amén. ¿Cuáles son los resultados de ese cambio de ADN? De ese ADN espiritual. Cuando tú y yo permitimos que el Señor entre en nuestro interior y transforme nuestro interior, nuestra genética cambia. La genética que traíamos de mamá y papá, de que quizás eran alcohólicos, mujeriegos, maldicientes, el Señor lo cambia y lo transforma. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo olemos a nuevo. ¿A cuántos les gusta el olor a nuevo? Es hermoso, ¿verdad? Las cosas viejas ya pasaron. Ese hombre era antes, esa mujer era antes. Cuando nuestro ADN ha sido cambiado, hay una transformación, hay un resultado. Y es que tu familia te pregunta y te dice: yo quiero ir a esa iglesia donde vas, porque he visto que has cambiado. Yo quiero ir a Monte Ararat porque he visto que has sido transformado. Ya no eres la misma, ya no eres el mismo.
Y es que tú y yo no vamos a estar dando nada más bibliazos, condenando, no, y hablar y no cambiar, no. Dios no quiere solamente eso. Dios quiere sí que hablemos su palabra, pero que haya un cambio en ti, en mí, que haya una transformación. Dios quiere hechos, mi amado. Dios quiere transformación. No es ponernos una camiseta y ponerle por título el ungido del Señor, el siervo del Señor. El diablo no le tiene miedo a títulos. El diablo no le tiene miedo a letreros. El diablo, ¿sabes a qué le tiene miedo? A una mujer y a un hombre que vive en santidad, que busca la presencia del Señor, que busca la aprobación del Señor, que está buscando agradar al Señor. Dice su palabra, y Él huirá, y Él huirá. Y creemos en el nombre de Jesús que tú y yo vamos a hablar palabra, pero también va a haber hechos. Que tú y yo vamos a decir: Dios te puede transformar como me cambió a mí. Dios te puede ayudar como me ayudó a mí. Dios quiere hechos, no solamente palabras. El ayuno me enseña que la fortaleza viene de Dios y no del pan. Dice su palabra, no solo de pan, ¿qué? Vivirá el hombre. Y es que, pastora, ya no puedo ni caminar de tantos días de ayuno, me siento muy débil. Es que ya no puedo seguir adelante, me he debilitado. No, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que te dice: yo te ayudo, esfuérzate, yo estoy contigo, yo seguiré contigo? Tú y yo vivimos por la palabra de Dios. Tú y yo vivimos por la promesa de nuestro Señor. Tu fortaleza no es ese taco que te comes. Tu fortaleza no es lo que estás comiendo. Tu fortaleza y mi fortaleza no viene de ese pollo, de ese pan, de esos tacos, de ese puerco. No, nuestra fortaleza viene de ese pan que viene del cielo, de ese maná que desciende del cielo, de la bendición de Dios. Su fortaleza en medio de la prueba no viene del pan, ¿verdad? No viene de la comida. Su fortaleza en medio de la prueba será ese pan que ha descendido del cielo día a día. Es Jesucristo el Señor el que te dice: yo voy a estar contigo. Es Jesucristo el que nos consuela. Es Jesucristo el que nos fortalece. Él es el que nos dice: vas a salir victorioso de esto. Vas a salir victorioso de esta prueba. Y aunque haya palabras de maldición en tu contra, aunque el enemigo haya dicho que tú vas a morir en esa condición, eso es mentira, porque tú y yo vivimos por la palabra que sale de parte de Dios. Y su palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Quién es nuestra salvación? Es Dios. ¿Quién es la fortaleza de nuestra vida? No es lo que tú y yo comemos, es lo que Dios dice de nosotros. Y esta mañana yo deseo que tú y yo hagamos un ayuno diferente. Que ayunemos, pero que dejemos que Dios transforme nuestro corazón. Que dejemos de hablar maldición cuando estemos ayunando. Que dejemos de hacer cosas que no le agradan al Señor. Que dejemos de malpasarnos solamente, sino que le podamos decir: Señor, este ayuno te lo entrego en cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos esta mañana pueden decirle: Señor, yo quiero que este ayuno cambie mi ADN? Yo quiero que este ayuno me transforme. Y cuando tú permitas que el Señor transforme tu ser, Él va a escuchar su clamor. El Señor le dijo claramente a Isaías: dile al pueblo de Israel que ese ayuno no me agrada. Ayunan,
se levantan y no se lavan la cara y van por la calle con ropa de luto y con la cara triste. Tú y yo no tenemos que demostrarle al mundo que estamos ayunando. Tenemos que agradarle a Dios. Tenemos que decirle: Señor, entra en mí y transfórmame. Nuestro ayuno va a ser diferente. Y en esta mañana deseo que pases al altar, quienes estén ayunando, quienes digan: yo a partir de hoy empiezo a ayunar hasta que se terminen los 21 días, o yo voy a iniciar un ayuno, que tú pases aquí al frente y decirle: Señor, mi ayuno va a ser diferente. Voy a ayunar de diferente manera. Voy a ayunar de una manera que te agrade, de una manera donde tú puedas transformarme, porque yo quiero que escuches mi clamor, porque yo quiero que escuches mi oración, porque yo quiero, Señor, tu misericordia sobre mi vida. Yo quiero que limpies mi ser, pero también que limpies todo lo que venga por delante, que limpies a mis generaciones, que transformes a mis hijos, a mis nietos, a mis primos, a mis tíos, que transformes a mi esposo, a mi esposa, que transformes a mis hermanos. Si puedes pasar, quienes estén ayunando, quienes han decidido cambiar esa manera de ayunar, adelante, amén. Vamos a decirle: Señor, entra en nuestra vida. Señor, transfórmanos. Somos ese barro en tus manos. Quizás Dios te quiere volver a hacer y ha decidido destruir esa forma de vasija que tenías, porque Él quiere hacer algo nuevo. No te preocupes si tú estás en obediencia, si tú has decidido ser diferente. Él tiene el control. Él nos va a ayudar a salir victoriosos. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Señor, yo deseo que escuches mi clamor. Deseo que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea en mi vida. Hay muchos deseos y muchos anhelos en nuestros corazones, Padre. Pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Esta mañana te preguntamos: ¿qué es lo que quieres hacer, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer? En medio de esta prueba, Padre, ¿qué quieres hacer en medio de esta angustia? Danos entendimiento para poder entender tu voluntad, porque nuestra carne se desespera, nuestra carne se angustia, nuestra carne no quiere seguir más, pero nuestro espíritu y nuestra alma se gozan, porque tú harás cosas nuevas, harás cosas nuevas en tu iglesia, Señor. Harás cosas nuevas, Padre, en cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de los que están aquí en el altar. Fortalécelos, Padre, fortalécelos. Revélales tu palabra, revélate, Jesús, a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia Monte Ararat. Eres tú quien nos ayuda. Fortalécenos, Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Así Vamos, levanta tu voz y grítale y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. En alma, cuerpo y espíritu, transforma mi mente, mi corazón y mi manera de hablar. Aquí estoy, Padre amado. Aquí estoy, Señor.
Haz como tú desees, haz como tú desees, Padre amado. Me fortalecerá, me fortalecerá, en su mano me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, en su mano me sostendrá. Así Así es, Señor, esa es tu promesa. Estamos seguros en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ponemos todas nuestras cargas y todo lo que estamos pasando, Señor, en tus manos, esperando tu voluntad perfecta, tu voluntad agradable. Eres tan bueno, Señor, que hasta este día tú nos has ayudado y nos has sostenido. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús podemos decir el pueblo de Dios, amén. Que así sea, amén. Gloria a Dios. Él nos fortalecerá, Él nos levantará y nos resucitará en una nueva persona, amén. Dios bendiga a los que estuvieron a través de las redes. Recuerda asistir a una iglesia, leer la palabra de Dios y hablar de las promesas de Dios y de la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Podemos decir, los que estamos aquí.